Hola, ¿qué tal? Una buena tarde, así es, y luego de que Luisa González, la contendora de Daniel Noboa, aceptó los resultados, el día siguiente ha transcurrido con normalidad. Todos los ciudadanos han acudido a sus trabajos, bueno, con la expectativa de cuáles serán las primeras medidas que tome el nuevo presidente electo una vez que asuma el poder. Se espera que sea entre fines de noviembre y primeros días de diciembre que Guillermo Lasso traspase el poder a Daniel Noboa. Lo que sí ocurrirá a partir del día de mañana será la primera reunión entre el presidente en funciones Guillermo Lasso y Daniel Noboa de la Acción Democrática Nacional, que se ha hecho acreedor al cargo de presidente de la República con más del 50% de los votos, y luego de que la candidata correísta también obtuvo importante votación en algunas provincias, sobre todo, y esta lectura es importante, donde el crimen organizado, donde la violencia ataca fuertemente, como la provincia del Guayas, de Los Ríos, de Manabí y de Esmeraldas, y eso también tendría que ser una lectura, según los expertos, para la campaña de Daniel Noboa, si la gente confió o no en él para combatir al crimen organizado y a la delincuencia que tanto afecta y ha asediado al Ecuador en los últimos años, y sobre todo tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio antes de que ocurra la primera vuelta. Así que todo transcurre con normalidad. Se espera que a partir de mañana se reúnan el presidente entrante y el presidente saliente, y que por ende se conozca también a quiénes serán esas primeras figuras que serán parte del gabinete presidencial de Daniel Noboa, hijo, como tú decías, del magnate bananero Álvaro Noboa, que intentó en 5 ocasiones ser presidente de la República sin éxito, y que ahora su hijo Daniel Noboa, de 35 años, un empresario también, cumple el anhelo frustrado de su padre. ¿Y qué se ha sabido, Ana María, de Rafael Correa? ¿Ha reaccionado? ¿Ha aparecido por televisión, por redes sociales? ¿Se ha pronunciado? Ana María, le consultábamos si se sabe algo del expresidente Rafael Correa, si ha habido alguna reacción. ¿Me escucha? Muy bien, parece que tenemos problemas con la comunicación, ya vamos a restablecerla. 35 años. Sí, es un joven empresario que, como recordaba Ana María, es hijo del magnate ecuatoriano Álvaro Noboa, que buscó la presidencia en varias ocasiones, incluso fue uno de los contendores de Rafael Correa en su momento, y vea que su hijo en las primeras de cambio se ha logrado imponer en una alianza por Ecuador y llega a la presidencia de la República. Por cierto, su esposa es una influencer muy reconocida en Ecuador, de 25 años de edad, una joven prácticamente, la que será primera dama del Ecuador. Hay que recordar que este periodo de Noboa es para cumplir el mandato de Guillermo Lasso, que aplicó un principio constitucional aprobado por el mismo Rafael Correa, la famosa muerte cruzada, que no es más que el Ejecutivo disolviendo el Congreso Nacional. Ojo, la ley de Ecuador lo permite porque lo impulsó el mismo Rafael Correa, que ahora ha buscado a través de algunos de sus seguidores la fórmula para el retorno al poder de su partido político, pero no lo ha logrado, y es la segunda ocasión que es derrotado. Y solo va a gobernar 16 meses. Sí, es el periodo que le quedaba a Guillermo Lasso. En el caso de él podrá buscar la reelección, a ver cómo se estructura su movimiento político de cara a un futuro proceso electoral. Bueno, ¿sabe de cuánto está calculada la fortuna del papá? Según Forbes, está calculada en 910 millones de dólares. Es un billonario ya. ¿Qué le parece? 900, no, es un hombre acaudalado. Es el hombre más rico de Ecuador. Hemos recuperado la comunicación con Ana María. Ana María, le preguntábamos qué se sabe. ¿Ha reaccionado ya el expresidente Rafael Correa? ¿Ha aparecido en redes sociales, en medios de comunicación? ¿Qué saben de él en Ecuador?
Bueno, el expresidente Rafael Correa, líder del movimiento político al que pertenece Luisa González, la candidata que compitió en estas elecciones con Daniel Noboa, se pronunció en su cuenta de X la noche de ayer, en donde emitió un mensaje diciendo que la traición del expresidente Lenín Moreno le ha costado caro a su movimiento, que además el asesinato del candidato Villavicencio perjudicó también a la candidatura de Luisa González. Y este es un tema que también se cuestiona mucho a la candidatura correísta por no asumir errores, posibles cometimiento de omisiones durante esta campaña electoral, el no haber visto que el electorado cambió y que el socialismo del siglo XXI ya no llama la atención, quizás dicen algunos expertos, en ese electorado joven. Entonces, este es uno de los principales cuestionamientos que se hace a la candidatura correísta luego de que al menos su líder, Rafael Correa, no admite errores u omisiones durante la campaña de Luisa González. Finalmente, Ana María, ¿cómo fue ese discurso de Noboa? ¿Por qué también pegó mucho, especialmente como lo menciona usted, en la juventud, en el electorado joven? ¿Qué le decía a los ecuatorianos para que lo convenciera y ahora lo llevara a la presidencia de Ecuador? Básicamente, así es, no solamente los expertos, sino también en las calles, los ciudadanos, los jóvenes, los chicos millennial, la generación Z, hablaba mucho de que Daniel Noboa pegó mucho en redes sociales, que ese fue un motor de su campaña electoral muy importante. De hecho, y déjame decirte, fue muy difícil que los medios de comunicación tradicionales, nacionales o extranjeros podamos acceder a una entrevista con Daniel Noboa. Dio entrevistas muy puntuales a medios de comunicación o muy hiperlocales, muy cercanos a la comunidad donde se crió Daniel Noboa, pero nada más. Es decir, fue muy difícil acceder al candidato, sobre todo en la etapa previa a la segunda vuelta electoral. Lo que sí realizó es mucha campaña en redes sociales. Fue el candidato TikTok también, catalogado así por algunos expertos en comunicación política, porque ese fue el mecanismo de llegar mucho a la juventud, que le dio un voto importante, no solamente en la segunda vuelta, sino también en la primera, luego de haber roto el tablero electoral, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, que estaba entre segundo y tercer puesto en las últimas encuestas, y prácticamente la gente lo tenía a Daniel Noboa entre el sexto o el séptimo puesto de las intenciones de voto, y fue una sorpresa en la primera vuelta electoral. Es decir, algo que también le ayudó a Noboa es no haber caído en ese discurso correísmo y anticorreísmo, y él lo dijo muchas veces en las entrevistas, que él no quería entrar en esta dicotomía que polarizaba tanto al país, y por eso prefirió básicamente tener una posición neutral, abrirse de las dos posiciones y evitar la confrontación, algo que también fue visto con críticas, porque mucha gente le reclamaba que debía tomar una posición con respecto al correísmo también.